En los ojos de la reina. Capítulo 11. El 775 aniversario del nacimiento del reinado fuerte había llegado y con ello, el palacio se envolvió dentro de una locura absoluta. Desde los sirvientes y cocineros, hasta la guardia azul y negra que invadían cada recoveco de la propiedad. En lo que respectaba a mí, me encontraba segura de lo que haría, o intentaría, al menos aquel día. Me coloqué la tiara de rubíes entre mi complicado y recogido moño que dejaba un par de mis rizos largos cayendo sobre mi espalda, mientras repasaba en mi cabeza el hecho de tener que entrar en la mente de quien pudiera dejarse para averiguar cualquier posible involucrado en aquel fatídico ataque que llevó a la muerte a mi familia. No es que fuera o estuviera preparada para ello considerando que mi habilidad ni siquiera se encontraba al 50%, pero de lo que sí estaba segura era de mi objetivo. Dime la verdad, Ana. ¿No crees que es demasiado? No me veo ridícula. Mi doncella negó con la cabeza mientras me veía contemplarme en el espejo. Mi atuendo constaba de un vestido satinado en tono rojo carmín con detalles dorados de mangas largas y acampanadas, de tela transparente que dejaba al descubierto mis hombros ceñido a mi cintura. Era amplio y con múltiples pliegues como hacía un tiempo no los usaba. Por supuesto que no, princesa. Luce preciosa, aseguró con voz nerviosa, ya que ella no hablaba a menos que yo preguntara algo, aunque nuestra cercanía había crecido exponencialmente. ¿Cuántos ciclos tienes, Ana? ¿18? Sí, dijo con rapidez, aunque pronto dudó. Bueno, 19, reí un poco descendiendo del pedestal para retirarme del espejo. ¿Es acaso que has olvidado tu día de festejo? No, Su Alteza. Es solo que en muy poco los cumpliré. Su mirada seguía en el suelo, ocultando aquel par de ojos castaños muy bellos que combinaban con su lacio cabello, aunque siempre lo llevaba sujeto debido a los protocolos que los trabajadores seguidores tenían. ¿Muy poco? ¿Es mañana acaso? El sarcasmo floreció en mi voz solo para terminar de notar que ella se había sonrojado. Oh, Ana, es mañana, pero qué descortés he sido contigo, creí. No, princesa, usted no debía saberlo. Por supuesto que debería saberlo. Me recriminé por ni siquiera dignarme a averiguar cosas sobre ella en estos 4 ciclos de servicio. En ese momento, me di cuenta de cómo es que pretendía conocer a mi pueblo cuando las personas más cercanas como Francio o Ana, no les dedicaba el suficiente tiempo para saber cosas tan simples como esas. Deberías pasar el día con tu familia. No puedo. Sí puedes. Yo estaré perfecta sin ti. No, en realidad no puedo. Solo se me permite un día de descanso al ciclo y ese ya pasó. Además, no tengo reemplazo. ¿Y tus hermanos? ¿Qué hay con ellos, princesa? ¿Cómo son sus vidas? Me gustaría saber qué sucede fuera de estas paredes. Ayúdame a cambiar las cosas, ¿puedes? Ella asentó. Pues no hay nada particular en mi familia, princesa. Yo soy la tercera de 5 hermanos. La mayor huyó de casa, así que la suplí en este trabajo. Miguel, el que le sigue, trabaja en los sembradíos entre Pixon y los balcones del Orde con papá, al igual que Rita y Mateo supongo, aunque el más pequeño es muy listo, Su Alteza. Él escribe las cartas que leo cada mes, pese que tenga 13. Quizás él pueda, no lo sé, ser aprendiz de algún fuerte y sea algo más que el resto de nosotros. Pude ser testigo de cómo sus ojos se iluminaron en cuanto habló de ellos, recordándome tanto a mí cuando solía hablar de Dante o Benjamín. Esto no debería ser así, me aferré internamente a ello. Te prometo que verás a tu familia, Ana, pero por lo pronto, déjame darte un obsequio. Me dirigí hacia mi buró donde tomé un pequeño prendedor en forma de flores multicolores. Ella lo rechazó tantas veces como lo ofrecí hasta que hice presente mi poder de cuna. ¿Le dirás que no a tu princesa? Ana cedió ante mi mando lanzándome una pequeña sonrisa. Para cuando volví a mirarme al espejo satisfecha de haber hecho un bien, escuché la voz de Damián tras el toque de la puerta. Le miré observarme de pies a cabeza haciéndome dudar con respecto a los elogios que Ana no dejó de hacerme, de no ser que comenzó a tartamudear y entonces, yo sonreí. Ese Su Majestad le espera en las escaleras principales. En cuanto a los guardias de ambos, permanecerán cerca, pero no lo suficiente para ser una molestia. Estarán aposados en cada puerta de la esquina del palacio para su comodidad y resguardo, se aceleró a decir olvidando el suceso pasado como el guardia entrenado que era,
enfocando su mirada a algo que no fuera yo. Entiendo y ya estoy lista, señor Damián. Excelente, sus reales no están muy lejos por si necesita ayuda para salir de su habitación, se mofó apuntando a mi vestido. No espera una respuesta de mi parte, pues tras su comentario solo ofreció media vuelta y se alejó de mi alcoba. Pude imaginar una sonrisa en su rostro burlándose de mí. Para ser sincera, yo también dudé en salir de la puerta sin ayuda, pero tras llegar con mi padre y abuela, mis preocupaciones aumentaron una vez que somos anunciados y este me proclama como la heredera al trono. La gente en el salón enmudeció contemplándonos, ya que ese fue nuestro primer evento público desde aquel fatídico día. Los latidos de mi corazón se aceleraron asimilando que el teatro comenzaría. Avanzamos hasta colocarnos en la zona de tronos para que mi padre ofreciera algunas palabras inspiradoras antes de dar inicio al festejo. Dentro de su discurso me pregunté qué sucedía con el resto que no era un fuerte, ¿acaso ellos lo festejan o lo maldecían? Probablemente lo segundo, me respondí, considerando que se suponía que nosotros estábamos ahí para protegerlos y con el paso del tiempo, los habíamos olvidado. Las reverencias y halagos no pudieron faltar durante la celebración, mientras mi mirada se movía a todos lados hasta que conseguí encontrar a Ron posado en su posición de guardia azul. Era de su conocimiento el plan de aquella noche, pues tal como lo prometió, me ayudó a descifrar lo que fuera que me sucediera siendo él, mi querido hombre de prueba, canalizando todo aquel sentimiento que me había llevado a actuar y usar aquel control. El tiempo no fue lo bastante generoso para practicar ya fuera con él u otra persona, pero pensé que fue suficiente, por lo que me sentí segura de que él estuviera cerca por si es que algo saliera mal. Mandamos a reemplazar algunas estructuras del puente Visijet después de ser dañados sin explicación alguna, habló un comandante de marina. Lo supe por su uniforme que vestía con cintillas plateadas y aguamarina que lo confirmaban de aquel sitio por los colores distintivos. Aunque más que eso recordé haberle visto durante mi infancia un par de veces pese que ahora el cabello en su cabeza ya no estaba. Su nombre era Ereni Russo. Agradecí tanto aquella memoria perfecta poseída, pero todo ello se borró pronto con la aseveración de otro puente destruido. Ha habido retrasos en embarque y pérdidas insignificantes en el navío militar desde hace una semana. ¿Qué tipo de cosas, comandante? Pregunté haciendo que todos me miraran, recordándoles que seguía ahí. Mi padre estaba dispuesto a que conociera a todos aquellos altos mandos que le fueron fieles desde que era príncipe y de esa forma, poder congraciarme y ganarme su favor cuando el momento de mi ascenso llegara. Le aseguro que nada por qué preocuparse, princesa Tamos. El comandante Russo dejó entrever su educación militar, ya que todos ellos se referían con el apellido, al igual que Damián lo hacía conmigo. Solo fueron un par de artículos prescindibles como linternas, cobijas y prendas, sonrió con su mirada invadiéndome con cortesía sincera. Ante eso continué callada escuchando todo lo que aquellos fuertes pudieran informarme sin siquiera saberlo. Luces espectacular hoy, Ofelia mía. Al igual que tú, mi querida Micaela, observé su brillante y hermoso vestido verde olivo en el mismo tono que los accesorios de sus brazos con guantes blancos. Ella había ayudado a diseñar mi atuendo aseverando que el rojo me iba bien. Al parecer nuestros padres desean consumir toda juventud nuestra esta noche. Te juro que si vuelvo a oír a otro fuerte hablar sobre impuestos, inversiones o leyes, fingiré un desmayo para ver si de ese modo tan siquiera un caballero joven y apuesto intenta revivirme. Me guiñó el ojo con picardía mientras avanzábamos por el salón con nuestros brazos entrelazados. Reí con ella creyendo algo similar y no es que me disgustaran aquellas conversaciones. Se aprendía mucho con ello de hecho, pero después de cierto tiempo todo tiende a aburrir. Ambas continuamos hablando un poco más antes de que de nuevo debiéramos separarnos con la promesa de reuniros posteriormente. Mi abuela decidida a querer adjudicarme a algún joven fuerte no dejó de presentarme a todos esos hijos de damas y caballeros asistidos, dedicándome a bailar con la mayoría de ellos tras la autoritaria mirada de la reina madre aclarando bien lo que quería que hiciera esa noche. La mayoría eran ególatras y petulantes exceptuando al joven Berian que aunque no era pretencioso, no dejaba de hablar ni un solo segundo a tal grado que me escupió un par de veces entre su tanta labia. Además, me pisaba a más no poder en cada giro. Preferí 1000 veces seguir hablando de economía que eso. De pronto, dentro de mi descanso, mis ojos siguieron a un joven con rizos muy enroscados, pelirrojo y de pecas múltiples que hacía unos meses atrás se atrevió a incomodarme y como malvada dama de 17 ciclos, vi la oportunidad de ser ahora yo quien lo hiciera.
señor Krampus. Un gusto volver a verle. Espero esté disfrutando usted, su señora e hijo de este festejo. Princesa Ofelia ejecutó una limpia reverencia. Todo es perfecto aquí, como siempre. Es muy amable al preguntarlo y créame, el placer de verla es todo mío. La última vez que lo visualicé en este salón aún poseía 16, ¿lo recuerda? ¿Cómo olvidarlo, Su Alteza Real? Es ahora una rebosante flor en plena primavera, le respondí con una sonrisa glacial que bien me habían entrenado en esos ciclos, mientras él ejecutaba con un discreto ademán a su vástago que se uniera a nuestra conversación. Tuve el placer de bailar con su hijo aquel día, dirigí la vista hacia el joven. Espero que sus pasos sigan intactos, señor Tadeo. Ah, por supuesto, su tono fue de alguien distraído, causando que su padre le reprendiera con la mirada. ¿Quisiera otorgarme el honor de la siguiente pieza? La gracia en su voz reflejó que fue por mera obligación. Me encantaría, señor Tadeo, elevé mi mano a él y ya en la pista decidí ser yo quien diera la primera palabra. ¿Así que hoy ya no le saqué de aquella triste banca? Emití con la total intención de que sintiera que todo acto suyo de aquel día era bien recordado por mí. ¿Por qué no ha olvidado ese día? No. Yo lo hago. Sí, sí lo hago, explayó no muy seguro. Estaba mintiendo, pero incluso con ello me sonrió con cortesía dándome la razón. Es solo que intentaba recordar cuál pieza nos perteneció ese día, lo último lo exclamó más para él que para mí. ¿Es acaso que me ha olvidado? Mi tono fue de una joven decepcionada por ser olvidada. No, por supuesto que no, princesa. No olvidaría a alguien como usted, pude sentir de nuevo la mentira saliendo de su boca, así que no era posible que mi habilidad estuviera haciendo efecto, aunque un pensamiento extraño me invadió debido a la ansiedad en su rostro. Espero entonces que disculpe los más de 2 pisotones que le proporcioné en nuestro baile. Están olvidados, Su Alteza. Yo no soy muy diestro en esto, así que probablemente fue mi culpa. Una sonrisa con simpatía y sinceridad emergió de sus labios. Una muy distinta a la hecha de ese día. Permanecí callada por unos segundos, pues esa no era justamente la escena de venganza que había visualizado en mi mente, por lo que no dejé de pensar del por qué él había olvidado absolutamente todo de ese evento. ¿Acaso mi control lo había dañado de alguna forma esa noche, o quizá era que él mentía muy bien? No tenía respuesta, así que se me ocurrió decirle una verdad para observar su reacción. Espero que esta vez sea más cuidadoso y no derrame nada que pueda deslucir su atuendo esta velada. Sería una pena ensuciar ese digno uniforme que porta. Tadeo empezó a tornarse del color de su cabello y pecas. No sé a qué se refiere, princesa, de nuevo mentía. ¿Olvidó eso también? Caballero Krampus no debería olvidar tantas cosas a su edad. No, es que, bueno, ya que lo menciona sé que aquello sí sucedió, pero no del cómo, en esa ocasión, noté la sinceridad en su voz al igual que vergüenza. Yo solo hablaba con mi padre y de repente estaba en la fuente cubierto de un silencio seguido de una mirada perdida intentando encontrar una explicación. Lo invadió. Entonces la pieza de baile terminó al igual que el interrogatorio lo hizo. Le creo, señor Tadeo. Yo, le creo. Solo fui capaz de espetarle alejándome enseguida de él para salir del salón en busca de Ron, con un sentimiento insulso en mi boca que se agrandó, tras no verlo en su puesto y la manía en mis manos volvieran, sin permitirme observar mi entorno entre los recovecos de la salida y terminar por colisionar con Renata Verdén, quien derramó un poco de licor de su copa en su guante y vestido. Le recordé ver en un par de ocasiones cuando viajábamos a Lorde y mi madre asistía a reuniones sociales con la esposa de su primo Orlando para ponerse al tanto de los últimos chismes, aunque ella al igual que yo, aquello le pareció aburrido, pues alguna vez me miró bostezar, provocándole uno por igual compartiendo una sonrisa. Lo siento princesa, a veces soy torpe. No diga eso, señorita Verdén. Yo tuve la culpa, no estaba en mi mejor momento, por lo que el silencio embargó entre ambas. Esta ha sido una muy majestuosa celebración Su Alteza, intentó ser cortés. De ser así, espero que su familia y usted le estén disfrutando, proseguí por mera amabilidad tras haber derramado un poco de licor en su azulado vestido. Téngalo por seguro, princesa. Mi familia y prometido están inmersos dentro de la elegante decoración. Va a casarse, qué grata noticia, mentí,
siendo que realmente solo podía pensar en las palabras de Tadeo Krampus. ¿Quién es el afortunado? Pregunté y sus ojos se destinaron con fervor a Alaric Mendeval, el cual la captó hablando conmigo. Le vi aproximarse a nosotras, aunque sus ojos estuvieron 100% en su prometida y mientras lo hizo, mis recuerdos de él se amotinaron en mi mente. Alaric y yo éramos familia, ya que él era el hijo del primo de mi madre, convirtiéndolo en mi primo en segundo grado. Vivía en Lorde, lugar originario de los Mendeval y se suponía que él me habría enseñado todo acerca de ser una buena futura consejera para mi hermano de no ser que el accidente sucedió y terminé convirtiéndome en la princesa heredera. Ofelia, prima. Qué placer poder volver a verte, me agradó que solo usara mi nombre de pila, sin miedo a esos tontos protocolos. Lo mismo digo, primo. He conocido a tu linda prometida. Una chica excepcional. Y brillante, aseguró rodeando su cintura en su brazo y ella se sonrojó. Renata creó el sistema de control poblacional que rige la nación actualmente. Es encargada del registro de Victoria en el menester desde hace un siglo. Exagera mi señor, también colaboró usted conmigo, lo olvida. Yo solo los convencí de escucharte. Eso no cuenta, resopló con gracia. El primo de mi madre, Orlando Mendeval, era el actual gobernador del Lorde, lo que quería decir que Alaric gobernaría después. Él era físicamente muy semejante a su padre con aquel oscuro cabello, redondo rostro y barbilla cuadrada pese que su nariz fuera más alargada como la de su madre. Bueno, hay que dejar de aburrir a la princesa y alardear sobre nuestro poder, porque en definitiva ella posee uno mucho mejor que el nuestro, cuidar a nuestra linda Victoria. No sabía que te habías prometido. ¿Cuándo sucedió? Hace 3 meses. Me alegro por ti, por ambos. La última vez que realmente hablamos tú tenías casi 20. Cierto, dijo tocando su barbilla, siendo que en realidad la última vez que nos vimos fue cuando murió mi familia, aunque aquello no podía contar como reunión familiar o social, ya que ni siquiera entablamos conversación. ¿He cambiado mucho desde entonces? Para ser honesta, bastante, solo mira tu barba. Alaric sonrió llevando su mano a su castaña oscura barba que le rodeaba medio rostro. Aquella última vez que ambos recordábamos fue extraña e incómoda. Mi madre la concertó, pero ninguno de los dos éramos ya unos niños e ir a jugar al jardín ya no era una opción. Mis hermanos y Roland ya no se encontraban a mi lado y él lucía tan nervioso que parecíamos un par de desconocidos más que primos. Ahora con 22 ciclos, su aspecto se había tornado madura y resuelta. Ya veo entonces por qué tu guardia no me reconoció. ¿Conoces a Damián Marven? Comenté sorprendida. No, él no. Tu otro guardia, el real. ¿Cómo se llama Raúl? ¿Roland? Terminé por decir dubitativa. Eso es, Roland, soy pésimo con los nombres, ¿verdad cielo? Renata asentó. Dentro de mi memoria llegó un extracto de cuando éramos todos niños y la temporada en la que con mayor frecuencia nos visitaba. Roland inventaba juegos muy creativos. Siempre me pareció una persona muy inteligente. A Alaric nunca le preocupó estar con él ni molestarle siquiera e incluso preguntaba por él cuando faltaba. Mi primo era distinto al resto de los fuertes. Esperaba que aquel pensamiento permaneciera intacto. Él no ha cambiado mucho. Excepto que luce más corpulento que yo ahora, pero me alegra que Roland te cuide. Siempre profesó mucha estima y sentido de protección hacia ti para que nada ni nadie te dañara y al parecer lo volverá a hacer. Tras sus palabras, sonreí deseando que mi rostro no reflejara algún indicio de lo mucho que me alegraba que Ron yaciera de nuevo en mi vida, al tiempo que no pude evitar observar a lo lejos a aquel guardia mío que vigilaba las puertas con cierta determinación, mientras que en mis neuronas cruzó algo que antes no me había permitido pensar hasta aquel instante en el que Alaric lo mencionó y entonces, comprendí lo que debía hacer.